Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Estamos en la clase de Cristología el día de hoy y vamos a estar enseñando tres... Vamos a empezar esta clase. Hoy día tenemos un invitado especial, como les comenté, es Spiv. Spiv ha venido y está... Hola, hermana, ¿cómo está? Es un placer tenerla. Hola, hola. Hola. Estamos aquí desde los Estados Unidos y vamos a enseñar la clase de Cristología. Spiv ha estudiado en la Universidad Ministerio y Liderazgo y se ha enfocado mucho en lo que es Cristología durante su vida. Y yo estudié en el seminario, me especialicé en cursos del Nuevo Testamento y continué mis estudios en el Antiguo Testamento, lo cual nos da una perspectiva amplia para estudiar Jesús como el profeta y como el sacerdote. Así que sin más preámbulo, vamos a orar. Y vamos a empezar estas clases. Si tienen su Biblia, si tienen su libreta de notas, el día de hoy vamos a tomar muchas notas. Así que, de un momento, voy a descargar esto. Spiff, do you want to introduce yourself? Hola, me llamo Spiv. Yo soy de Ucrania, and I'm so excited for today. Y estoy muy emocionado por el día de hoy. We're going to learn wonderful things about Jesus, Vamos a aprender muchísimas cosas sobre Jesús. and I'm excited to hear from you guys too. Y estoy emocionado de escuchar sobre ustedes también. Ok, entonces vamos a empezar con la clase. Y... already did this. Listo. Entonces voy a compartir pantalla. A ver, share. Y vamos a empezar con... Hoy día vamos a hablar sobre Jesús como profeta, sacerdote y rey. Hoy día tenemos que ver a Jesús como él vino a la tierra. Y él cuando vino a la tierra, él vino como sacerdote, como un profeta, sacerdote y rey. Él era Dios, pues Jesús dijo que él era Dios. Pero hoy día vamos a verlo y Spiff hará la parte de sacerdote. Y la siguiente clase vamos a ver lo que es rey. Así que vamos a comenzar la clase. Do you want to pray for the class? Yes. For every student? Mhm. With every student. Vamos a orar. Vamos a comenzar esta enseñanza con una oración. Father, Padre, we worship you, te adoramos, or we love you. te amamos, We thank you for sending your son. te agradecemos por enviar a tu Hijo. Would your grace be with us? Que tu gracia esté con nosotros, Would your love be with us? que tu amor esté con nosotros And would the fellowship of the Holy Spirit be y with que us? con la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. Thank you for your word. Gracias por tu palabra. Heaven and earth will pass away, Cielo y tierra pasarán, but your word will never pass away. pero tu palabra nunca pasará. It is truth, Es verdad. and everything else Y todo lo demás, that is less than your word, que es menos que tu palabra, it falls que todo lo que no sea tu palabra, comparison sea caiga in comparison with your word. en comparación con tu palabra. So thank you for blessing every person on this call. Muchas gracias por bendecir a cada persona que está en esta llamada. Thank you for bringing peace to their lives, Gracias por traerle paz a sus vidas. Jesus, and I thank you for bringing your word to them in a fresh way. Gracias, Señor, porque estás trayendo tu palabra de una manera fresca. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Quiero leer para empezar en Apocalipsis, Revelations, chapter 1, capítulo 1 y versículo 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Es interesante cómo Juan dijo que son bienaventurados los que conocen a Jesús, los que leen esta revelación de Jesús. Y todos somos bendecidos cuando sabemos quién es Jesús, a qué está llamado y qué es lo que hizo en esta tierra, a qué fue llamado en esta tierra. Así que vamos a comenzar. Ahora, el llamado del profeta en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era el llamado de un profeta en el Antiguo Testamento? Número uno, él revelaba a Dios hablando la palabra de Dios. Él era valiente y audaz, ¿por qué? Porque al traer la palabra de Dios,
había una confrontación, confrontaba el pecado y mandaba un arrepentimiento y gritaba la verdad de Dios. Muchos conocemos bastantes profetas como Jeremías, conocemos a Moisés, conocemos a diferentes profetas. Do you want me just to point to me? That's better. Yeah. You want it? Are you okay? That's great. Just want to make sure. Ok, entonces teníamos un profeta, era el que confrontaba el pecado, el que decía, esto es lo que está pasando en la vida de ustedes y esto es lo que tenemos que cambiar en Dios. Así que en consecuencia el profeta recibía fuertes reacciones de personas que lo amaban o lo odiaban. Esto se debía a que las palabras del profeta llevaban a los arrepentidos al quebrantamiento y a los impitentes a la dureza de corazón. Ok, un profeta era llamado a decir la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, esta es la perspectiva de Dios acerca de su situación en este momento. No solamente eso, sino que decía la verdad de Dios. Y al decir la verdad de Dios, habían dos tipos de reacciones de las personas y del pueblo de Dios. Y lo hemos visto en diferentes partes con los profetas. Habían las personas que se arrepentían de corazón y decían, sí, hemos estado andando en nuestros malos caminos, como lo hemos visto en diferentes profetas. Y luego tenemos la otra parte del pueblo donde decían, no, 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 nosotros no hemos pecado, no nos importa pecar. Y es más, ¿por qué no nos llamas pecadores? Estamos muy molestos contigo y te vamos a perseguir, profeta. Lo que hemos visto en el libro de Jeremías, esta mañana estudiamos el libro de Jeremías. Así que hay dos diferentes reacciones del pueblo. Entonces, un profeta, al recibir la palabra de Dios, que en el Antiguo Testamento, esta es la obra, este es el oficio de un profeta en el Antiguo Testamento. El oficio de un profeta en el Nuevo Testamento cambia. Hay que ver muy importante eso, porque hay muchas personas que vienen y dicen, yo tengo el llamado de ser profeta. Increíble, Dios te llama a ser profeta, es un oficio, pero en el Nuevo Testamento es un oficio diferente, porque ahora todos están llenos del Espíritu. No eres que tú eres el único que profetiza, no eres el único. Entonces hay muchos cambios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento de un profeta, pero en el Antiguo Testamento el profeta era quien revelaba la palabra de Dios porque nadie más podía escuchar a Dios. O bueno, sí podían escuchar a Dios, pero no había como que alguien específico, sino que el profeta era quien Dios le revelaba la palabra, la perspectiva del cielo sobre la circunstancia del pueblo, decía la verdad y el pueblo respondía con arrepentimiento o respondía con ira y perseguían al profeta. Y los puritanos tienen me encanta lo que dicen los puritanos, dice, el mismo sol que derrite el hielo endurece el barro. ¿Qué trata de decir qué trata de decir esta frase? Trata de decir que la misma palabra de Dios que viene y confronta a un pecador y hace que ese pecador se arrepiente y cambie su manera de vivir, es también la misma palabra que viene contra un pecador que es orgulloso y no quiere cambiar sus caminos y endurece su corazón. Entonces, un profeta en el Antiguo Testamento era ¿quién? Quien revelaba la palabra de Dios, quien confrontaba el pecado y daba opción a arrepentimiento y hablaba la verdad de Dios. En consecuencia, iban a haber personas que lo iban a perseguir y personas que lo iban a amar. Cuando hablamos la palabra de Dios, hay solamente dos reacciones. O te quieren o te odian, o te ignoran a veces. Pero sí, entonces, perfecto. Vamos a la siguiente. El llamado de un profeta en el Antiguo Testamento. El llamado de un profeta en el Antiguo Testamento. El profeta era inextricablemente ligado a la palabra de Dios, porque el ministerio del profeta era proclamar la palabra de Dios. Un profeta proclamaba solamente una cosa y era la palabra de Dios. No proclamaba sus propias ideas, no proclamaba lo que pensaba. El profeta proclamaba la palabra de Dios. Y Gerard von Rad, que es uno de los increíbles teólogos, dice la frase, la palabra de Jehová, aparece 241 veces en el Antiguo Testamento. De esas apariciones, 221 fueron de la boca de profetas. Interesante. De 241, 221 fueron de los profetas como declaración de que hablaban revelación nada menos que con la autoridad de Dios. Ahora, quiero que recuerden esto. Cuando un profeta venía y hablaba, ¿qué decía? Jehová dice, esta es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no era su palabra, él no es Dios, era la palabra de Dios. Y él proclamaba la palabra de Dios para ese tiempo. Quiero que quedemos hasta ahí. Esa es la palabra de Dios. Pero él no tenía autoridad propia. La autoridad se la daba Dios, quien le daba su palabra.
¿Ok? Entonces, ¿qué decía un profeta cuando iba a dar una palabra? Decía, esta es la palabra de Dios. Podemos ir a Jeremías, podemos ir a Zacarías, podemos ir a Malaquías, podemos ir a Oseas, Isaías, bastantes profetas. Todos nombraban, esta es la palabra de Dios, porque la autoridad viene de Dios. ¿Y cuál era el mayor ministerio de un profeta? Era decir la palabra de Dios, solamente la palabra de Dios, no adulterarla, lo que Dios piensa y claramente lo que Dios piensa al pueblo de Israel. Entonces vamos acá, Jesús es nuestro profeta. ¿Cómo Jesús puede ser nuestro profeta ahora? Porque Jesús vino acá a la tierra, hijo de Dios, 100% hombre. 100% Dios, 100% hombre. Y cuando vino acá tuvo el oficio de profeta, como profeta. Pero Jesús no era tan solo cualquier profeta, Jesús era el profeta superior a todos los profetas. Jesús, por ser Dios, hablaba con su propia autoridad como fuente, centro y suma de la verdad. Veamos acá. En consecuencia, en lugar de apelar a la autoridad de Dios, Jesús simplemente dijo, yo os digo. ¿Qué es lo que significa esto? Significa que Jesús, no como los otros profetas, sino que esto reflejaba la autoridad de Jesús, esto reflejaba la superioridad de Jesús como profeta. Él no dijo, he aquí dice el Señor, él dijo, yo os digo. Jesús dijo más de, no sé si son 36 veces en el libro de Juan, que Él es Dios, que Él es Dios. Y en consecuencia, en lugar de apelar a la autoridad de Dios, Jesús simplemente dijo, yo os digo, yo os digo. Él dijo, la autoridad soy yo. ¿Por qué? Porque como Jesús dijo, y lo vimos en las primeras clases, Jesús dijo que Él mismo era Dios. Entonces Él no necesitaba decir, así dice Jehová, no, Él decía, de cierto yo os digo. Y podemos verlo en bastantes áreas, podemos ir a Mateo 5. En el libro de Mateo es muy, muy bueno el libro de Mateo. En Mateo 5:21 vemos, en Mateo 5:21 vemos y dice, oíste que fue dicho, a los antiguos no matarás y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Quién los dijo? Fueron los profetas. Pero yo os digo, ¿qué dijo Jesús? Pero yo os digo, la autoridad proviene de mí, yo soy la autoridad. Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. En pocas palabras, Jesús, porque era mayor que los otros, una de las razones era porque él dependía de su propia autoridad. Él era Dios. Por eso él decía, los profetas dijeron eso, pero yo os digo, es decir, yo soy el Dios que les habló a los profetas en el Antiguo Testamento. Yo soy la palabra que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento. Ese soy yo. Y ahora tú me ves carne y hueso. Y esto es lo que yo te digo porque yo soy Dios. Entonces Jesús, como su oficio de profeta fue mayor que todos los profetas. ¿Por qué? Porque él hablaba de sí mismo, porque él era Dios, él era la fuente, él era Jesús, el Dios vivo, Dios con nosotros, Jehová, el gran yo soy. Ahora vamos al siguiente. Entonces, de esta manera podemos ver cómo la forma de Jesús de enseñar como profeta era tan diferente a todos los otros profetas. Vemos en Marcos, capítulo 1, versículo 22, que dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran más como, esto es lo que dice Dios, pero veamos la interpretación. Jesús no, Jesús tenía autoridad y dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, como quien tiene autoridad. ¿Quién más tiene autoridad sobre su pueblo, pero el mismo Dios? ¿Quién no más tiene autoridad sobre su pueblo, pero su creador? Jesús, como ya vimos en las primeras clases, era 100% Dios. Él era el gran yo soy, estuvo desde el principio. Él es Dios y él tenía la autoridad. Entonces, cuando él hablaba con una autoridad porque él siempre fue. Él fue el que les habló en el Antiguo Testamento a los profetas. Pero ahora tenían en carne y hueso a Dios mismo. Y ahora él actuaba en un oficio como profeta. O sea, estaba en el trabajo de profeta, pero él era Dios y él es Dios y fue Dios. Ahora, la superioridad de Jesús sobre los profetas en el Antiguo Testamento se extiende también a su relación con la palabra de Dios.
Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. El libro de Juan capítulo 1 es pues impresionante. Juan capítulo 1. Y dice del 1 al 3. Juan capítulo 1 del 1 al 3. ¿Alguien que lo pueda leer? Juan capítulo 1 del 1 al 3. A ver si están acá. Juan capítulo 1 del 1 al 3. ¿Alguien que pueda leerlo? Amén, hermanita. Eh, en el principio, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Perfecto, Jenny, gracias. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y esto es una revelación que tenemos que entender. Él dice, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Los anteriores profetas que hablamos del Antiguo Testamento, los anteriores profetas en el Antiguo Testamento, ellos hablaban sobre una persona. Esta es la palabra del Antiguo Testamento y revelaba una persona. Cuando vino Jesús en el Nuevo Testamento, Jesús era la misma palabra encarnada. Todo lo que los profetas dijeron era sobre Jesús. Entonces Jesús es la palabra. Jesús es la palabra porque toda la palabra, más que todo, toda la palabra es Jesús mismo. Espero que se pueda, pueda explicar esto de una manera profunda. Los profetas dijeron la palabra de Dios revelando algo. ¿A quién revelaban? A Jesús. ¿A quién apuntaban? A Jesús. ¿De quién profetizaban? Sobre Jesús. ¿De qué hablaban? De Jesús. ¿Quién era revelado a través de estas profecías? Jesús. Entonces Jesús mismo, Él es la palabra encarnada. Si me quieres decir, Claudia, dime un resumen del Antiguo Testamento. Jesús. Es Jesús. Jesús es la palabra encarnada. Y es algo que es algo, algo muy importante entre los cristianos. Jesús era la palabra. Entonces, Él era la palabra que los profetas habían hablado. Entonces, su piedad era como decir, no solamente te estoy dando una palabra, yo soy la palabra. Yo soy la revelación. Yo soy la palabra. Y Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Dijo, yo soy. Hay que entender eso. Jesús, cuando tú miras a Jesús, cuando nosotros adoramos a Jesús, nosotros estamos adorando la palabra encarnada. ¿Qué es encarnada? Hablamos de que era encarnación, clases pasadas. Es Dios hecho carne, es algo hecho carne. No sé si, no sé si alguien ha visto Avengers, Los Vengadores. No sé si alguien ha visto Los Vengadores. Los Vengadores, hay uno que se llama Visión, se llama Vision. Visión era un programa, no sé si se acuerdan, era como un programita. Y él fue encarnado. Y él al ser encarnado tuvo un cuerpo humano. Eso es encarnación. Es que él era al divino y se hizo carne. Lo podemos tocar, lo podemos ver. Por eso en Juan 1 dicen, lo podíamos tocar, era el verbo de vida, era el unigénito del Padre. Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, y acá dice, en Juan capítulo 1 dice, versículo 14, Juan 1:14. ¿Alguien que pueda leer Juan 1:14? ¿En qué le gustaría leer Juan 1, capítulo 1, versículo 14? Ya. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Muchas Amén. gracias. Bien. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús, el verbo, la palabra de Dios, todas las profecías del Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento, este es el Antiguo Testamento, este es el Nuevo Testamento en mi Biblia, así que si dicen por qué está demostrando esto, es que todas las profecías del Antiguo Testamento hablaban de uno, mostraban a uno, revelaban a uno. Entonces, acá Juan dice, y el verbo y la palabra de Dios
fue hecha carne, fue hecha una persona. Y dijo, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, hay que ver esto muy bien. Jesús fue hecho carne. Jesús fue hecho carne. Él es la palabra. Entonces, cuando él hablaba de una autoridad más alta, él era como, yo soy la palabra que han escuchado todos estos años. Y es más, no sé si recuerdan este versículo donde Jesús dijo, ustedes buscan en las escrituras la verdad. Y está bien, pero ellas hablan de mí. Ellas me revelan a mí. Ellas hablan sobre mí. Ustedes leen el Antiguo Testamento, el Tanakh, que era en ese tiempo, es la Biblia judía, que es todos los profetas. Ustedes los estudian, pero esos hablan de mí. Yo soy el centro de ellos. Me encanta Jesús dijo, ellos hablan de mí. Yo estoy ahí. ¿Por qué no me encuentran ahí? Entonces, Jesús es la palabra encarnada. Y, y es importante que entendamos esto. Entonces, now I'm going to explain a little bit. Okay. Now I'm going to explain a little bit why we need a priest. Entonces, ahora vamos a ver un poco lo que es por qué necesitamos Jesús es el profeta, ¿verdad? Jesús es el profeta. Jesús es un profeta, pero Jesús también es sacerdote, priest, sacerdote. Jesús es un sacerdote, es el sacerdote y lo podemos ver en el libro de Hebreos. Entonces, voy a contarles una pequeña historia. Recuerdo que un pastor comentaba en su libro que había un hermano que recién creyó en Jesús y comenzó a leer el libro de Mateo. Y leía el libro de Mateo y Mateo. Y luego el pastor le pregunta, ¿cómo está yendo tu vida cristiana recién que te has convertido? Y dijo, pastor, me siento condenado, me siento mal. Cada vez que leo el libro de Mateo, me siento mal, me siento condenado, no sé por qué. Y él explicó y le dijo, lo que pasa es que tú estás viendo a Jesús como un profeta, que sí Jesús estuvo, no es que Jesús es Dios, pero Jesús trabajó en el oficio como profeta, actuó como un profeta, pero él era Dios, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre. Voy a repetirlo cuantas veces sean necesario. Pero dijo, pero Jesús también es nuestro sumo sacerdote. Entonces, muchos hermanos, si Jesús solamente es predicado como el profeta, mostrando el pecado, ¿cuál es el oficio de un profeta? Lo hemos visto acá. ¿El oficio de un profeta cuál es? Que es revelar a Dios hablando la palabra de Dios. Él confronta el pecado, él ordena el arrepentimiento, te dice, tienes que arrepentirte de esto, este es tu pecado. Y si hay arrepentimiento, hay gozo luego. De no ser así, si permanecen en pecado, hay quebrantamiento y hay dolor. Entonces Jesús actuó como un profeta. Él actuó como un profeta, pero si vemos solo a Jesús como un profeta, vamos a perdernos la belleza del evangelio, que Jesús es el sacerdote. Vamos acá. Entonces, él tenía que entender el ministerio de Jesús que hacía como sacerdote. Hemos entendido como un profeta. ¿Qué hace un profeta? Apunta el pecado, apunta el error. Esto es lo que tienes que cambiar. Esto es el pecado que está destruyendo tu vida. Este pecado está destruyendo tu vida. Pero luego viene el sacerdote, quien enseña. Y vemos en Hebreos, esto es un tema que es simple. Entonces, él es el que apunta, él es el que apunta, este es el problema. Entonces, vamos a ver ahorita en la segunda parte, vamos a tomar un break de 5 minutos y vamos a hablar de Jesús como sacerdote. No podemos hablar de Jesús que actuó como profeta sin Jesús que actuó como un sacerdote. Y Spiff va a hablar sobre, sacerdote. We're going to have a break of 5 minutes. I just remember that. Y va a hablar como sacerdote. Ok, entonces, punto el pecado como confronta. Estoy honrado de estar aquí con ustedes hoy por algunos minutos. Voy a intentar contestar la pregunta que está siendo formulada alrededor del mundo, especialmente desde la película de Mel Gibson, La Pasión, que ha sido y es mostrada en todo el mundo.
Jesus? ¿Quién es Jesús? And I'm going to bring him to you Y voy a traérselos and tell you who he is y decirles from every quién es book of the él Bible, en cada all libro de la Biblia, 66 books. en todos los 66 libros. In Genesis, he En is Génesis, the seed of the woman. Él es la simiente de la mujer. In Exodus, the En Passover Éxodo, lamb. el Cordero Pascual. In Leviticus, En he is our Levítico, high priest. Él es el sumo sacerdote. In Numbers, En Números, he is the pillar of fire by night es la columna de and fuego the en la noche pillar of cloud by day. y la columna de nube In en el día. Deuteronomy, the prophet En like unto Deuteronomio, Moses. el profeta que sería como Moisés. In Joshua, the En Josué, captain of el our capitán salvation. de nuestra salvación. In Judges, En our Jueces, judge and lawgiver. nuestro juez y legislador. In Ruth, he is En our Ruth kinsman es nuestro redeemer. pariente que redime. In First and Second En Primera Samuel, y he's Segunda our de Samuel trusted prophet. es nuestro profeta confiable. In Kings En and Reyes y Chronicles, Crónicas, he is our Él es reigning nuestro king. rey gobernante. In Ezra, he En is our Esdras faithful es nuestro scribe. fiel escriba. In Nehemiah, En Nehemías, the rebuilder el of the reconstructor broken de down los walls. muros caídos of human en las life. vidas humanas. In Esther, En he is Esther our Mordecai. es nuestro Mardoqueo. In Job, he is our day En Job spring from es on el high. alba, la luz de lo In alto. Psalms, he is the En Lord Salmos, our shepherd. Él es el Señor nuestro In pastor. Proverbs and En Proverbios y Ecclesiastes, Eclesiastés, he is our wisdom. Él es nuestra sabiduría. In the Song of Solomon, En he's Cantares the lover es and the el amante bridegroom. y el novio. In Isaiah, the prince En of Isaías, el príncipe de peace. In paz. Jeremiah, the En righteous Jeremías, el pimpollo de prince. In justicia. Lamentations, the En weeping Lamentaciones, el profeta prophet. que In llora. Ezekiel, the wonderful En full-faced Ezequiel, man. el maravilloso hombre de cuatro In rostros. Daniel, En the Daniel, fourth man el in the cuarto burning hombre fire. en el horno de fuego. In Hosea, En Oseas, he's the faithful es el marido husband fiel, married casado forever por to the siempre backslider. con la adúltera. To Joel, En Joel, he is the one who es quien pours out the vierte Spirit el Espíritu of God de upon Dios all sobre flesh. toda carne. In Amos, he's En our Amós, burden bearer. es quien lleva nuestros pecados. En Adías, el poderoso para In salvar. Micah, the messenger of En good Miqueas, speech. el mensajero de In pies Nahum, the hermosos. avenger En of Nahú, God's el vengador elect. de los elegidos de In Dios. Habakkuk, En he's Habacuc, God's es el evangelista de Dios que I dice: revive thy work aviva in tu the midst obra of the en medio earth. de los años. In Zephaniah, En he Sofonías, is the Savior. Él es el Salvador. Haggai, Ageo he is the owner es el dueño de of toda la all the plata silver and y gold oro del in the mundo. world. In Zechariah, he's En the fountain opened Zacarías, up in the la house fuente of David. abierta para lavar el pecado y la suciedad en la casa de In David. Malachi, the son of En righteousness, Malaquías, el sol de justicia que se eleva con sanidad en sus alas. this Jesus. ¿Quién es este Jesús? In Matthew, En Mateo, Él es el Mesías. in Mark, he's the wonder En Marcos, el hacedor de milagros. En Lucas, el Hijo del Hombre. In John, En Juan, the Son of God. el Hijo de Dios. In Acts, he's the En baptizer Hechos, with quien the Holy bautiza Ghost. con el Espíritu In Santo. Romans, En he Romanos, is the one who makes es everything quien work hace que together todo for good funcione junto for para el them bien, who love para God. aquellos que aman a Dios. In First and Second En Primera y Corinthians, Segunda de Corintios, es los He dones the gifts del of the Espíritu Spirit working in our que lives. trabaja en nuestras today. vidas hoy. In Galatians, he's the En Gálatas, multiplier es el of multiplicador our seed sown. de nuestras semillas sembradas. In Ephesians, the En Christ of Efesios, unsearchable el riches. Cristo de In inescrutables Philippians, riquezas. the En God that Filipenses, supplies es el all Dios our needs. que suple todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas In en gloria. Colossians, he's the En fullness of Colosenses the Godhead es la in plenitud bodily. de la divinidad First corporalmente. and Second En Thessalonians, Primera y Segunda he's our Tesalonicenses soon coming es King. nuestro Rey que viene pronto. In First and Second En Timothy, Primera y Segunda de he's our Timoteo mediator es nuestro mediador between God entre and Dios man. y el hombre. In Titus, he's En the Tito faithful es husband. nuestro fiel esposo. In Philemon, a En friend Filemón that es sticketh un amigo más closer cercano than a brother. que un hermano. In Hebrews, he's En the Hebreos, blood of the es la everlasting sangre covenant. del pacto eterno. In James, En Santiago he's our wisdom. es nuestra sabiduría. In First and Second En Peter, Primera y he's the chief Segunda de shepherd. Pedro Soon es shall pastor appear. principal
que pronto aparecerá con una corona de gloria. En primera, segunda y tercera de Juan, Él es amor eterno. En Judas, es el Señor que viene con 10,000 de sus santos. En Apocalipsis, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es este Jesús? Es el sacrificio de Abel, el arco iris de Noé, el carnero de Abraham en los pozos de Isaac, la escalera de Jacob, es el aceite de Samuel, es la onda de David. ¿Quién es este Jesús? Para aquellos que viajan en la noche oscura, Él es la estrella brillante de la mañana. Para aquellos que viajan por el valle de soledad, Él es el lirio del valle, la rosa de Sarón, miel en la roca y el bastón de vida. Él es el gobernante eterno y el gobierno de nuestras vidas está sobre sus hombros. ¿Quién es este Jesús? Él es omnipotencia, todopoderoso. Él es omnisciente, toda sabiduría. Él es omnipresente, en todos lados presente al mismo tiempo. ¿Quién es este Jesús? Él es el Salvador y el Señor de cada uno de nosotros. Y está más cerca de nosotros que nuestro aliento, más cercano que nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro hijo o nuestro más cercano amigo. Él es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Entonces estamos acá y Spiv nos va a hablar de Jesús como el sacerdote y va a leer, just go and pop into, so, yeah. Entonces Jesús nos va a hablar a Jesús como el sacerdote y vamos a ir acá. Share. There it is. Okay, sharing to translate. Este es Spiv y va a hablar sobre Jesús como el sacerdote. Okay. Hello, everyone. Hola a todos. I want to go a little bit through the book of Hebrews. Yo deseo ir un poquito por el libro de Hebreos. So if we want to learn about who Jesus is as a priest, Si queremos aprender cómo es Jesús como sacerdote, the book of Hebrews is the place to go. el libro de Hebreos es un lugar para ir. And so pretty much all of the chapters, Casi todos los capítulos, starting from chapter 4 empezando desde el capítulo 4 to around chapter 10, hasta el capítulo 10, it's where the Bible clearly talks about Jesus as a priest. es donde la Biblia habla claramente sobre Jesús como un sacerdote. But for the sake of time, Por la razón del tiempo, we are going to focus on Hebrews 9. vamos a enfocarnos en Hebreos capítulo 9. So everyone go to Hebrews 9:11. Así que todos vayan a libros de Hebreo capítulo 9, versículo 11. Claudia is going to talk about, Como Claudia va a hablar, the priestly ministry el ministerio del sacerdote, is the most critical ministry in the Bible. uno de los ministerios más críticos en la Biblia. Because in the Old Testament, Porque en el Antiguo Testamento, the priests were the ones that brought the connection between God and people. porque los sacerdotes eran los que tenían la conexión entre Dios y las personas. So they represented the people to God, Así que ellos representaban a las personas, ellos representaban Dios a las personas. and they represented God to the people.
y ellos representaban las personas a Dios. which is why God constantly rebuked priests in the Bible. Esa es una de las razones por la que Dios constantemente llamaba la atención a los sacerdotes en el tiempo de Israel, Because they were the ones that were to represent who he is to the people. porque los sacerdotes eran llamados a representar a Dios hacia las personas. And they misrepresented him. Y había muchas formas en que ellos no lo representaban bien. And often that looked like they didn't care for the poor, Y muchas veces eso se veía como si no les importaran los pobres, or they didn't care for the widow. o a ellos no les importaban las viudas. And essentially, they didn't love, Y esencialmente ellos no amaban, because they were broken people porque ellos eran gente rota, trying to represent a perfect God. tratando de representar un Dios perfecto. And that is why there had to come a different priest Y esa es la razón por la que un diferente sacerdote tenía que venir, from a different lineage than the Levites. de un diferente linaje que venían los otros sacerdotes, que era el linaje de Leví. And in Hebrews, it talks about that Y, it's from the lineage of Melchizedek, y en Hebreos habla que es de un linaje llamado Melquisedec, which is a representation of someone who has no beginning and no end. de una representación de alguien que no tiene principio ni tiene fin. And you can find that in the book of Hebrews. Y lo puedes encontrar en el libro de Hebreos. But just like the priest would represent God to man and man to God, Y de la misma manera que un sacerdote representaba los hombres a Dios y representaba Dios a los hombres, they fell short. ellos no pudieron alcanzar la medida. So God had to send the perfect priest Así que Dios tuvo que enviar a un sacerdote perfecto, who perfectly represents the Father to us. quien representaba al Padre exactamente y reflejaba al Padre perfectamente hacia nosotros. So that today we no longer have to go through another human to see who God is. Así que hoy no tenemos que ir hacia ningún humano para pedir una representación de Dios And to talk to God y hablar a Dios and to hear from God, y escuchar de Dios, because there's been sent the one and final priest, porque ha sido enviado un sacerdote y el final sacerdote y el único sacerdote, Jesus Christ. Jesucristo. And not only does he represent God to us, No solamente le representa a Dios hacia nosotros, he presents us before the Father. Él nos presenta a nosotros hacia el Padre. When God sees us, Cuando Dios nos ve a nosotros, now he sees us through Jesus, ahora Él nos ve a través de Jesús, because he is our priest, porque Él es nuestro the sacerdote, mediator between us and God. el mediador entre Dios y nosotros. And he himself is God, Y Él mismo es Dios, which makes him the perfect priest. quien lo hace el sacerdote perfecto. So we're going to read starting with verse 11, chapter 9. Así que vamos a leer desde el versículo 11, capítulo 9. But when you can read it. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no está de creación. Till what verse? 11 till 11 till 28. 20. Pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la sangre, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha de Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de nuestro pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de la transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Till 28. Diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Versículo 21. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejor sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó por una vez y para siempre por el sacrificio del mismo para quitar en medio del pecado. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que Él le espera. Amen. Amén. Amen. So we see here Así que vemos en esta parte that Jesus came as a high priest of a different covenant. que Jesús vino como el sumo sacerdote de un covenant, de un pacto diferente, Because the covenant needs priests and it needs a sacrifice. porque un pacto necesita un sacerdote y un sacrificio. And the reason for that is because of sin. Y la razón de eso es por el pecado. So in the old covenant, the priests would have to offer blood and would have to offer sacrifices for the sins of the people. Entonces, en el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que ofrecer sangre y sacrificio por los pecados de las personas. They would have to offer it again Y tenían que ofrecerlo una y otra vez, and again una y otra vez, and again una y otra vez, and again. y una y otra vez. But those sacrifices, Pero esos sacrificios, later in Hebrews it shows, como el libro de Hebreos muestra, and as we see here, y como lo vemos acá, could never truly wash away our sins. nunca podían lavar nuestros pecados. It could outwardly wash us, Podía lavarnos por afuera and it could delay God's judgment, y podía como poner lento el juicio de Dios, but it could never wash us inside. pero nunca podía lavarnos desde el corazón. But Jesus came as a perfect priest Pero Jesús vino como un perfecto with a sacerdote, perfect sacrifice con un sacrificio perfecto that was eternal, que era eterno, once and forever, una vez y para siempre. which means there needs to be no more sacrifice for sins. Lo que significa que no debe haber más sacrificio por los pecados. And there doesn't need to be another human priest or another sacrifice you need to make to get to God. Y no debe haber ningún otro sacerdote hombre en esta tierra que no sea Jesús. No debe haber ningún otro sacerdote que haga sacrificios para Dios. It says, how much more will the blood of Jesus, Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, who offered himself to God, que se ofreció a sí mismo a Dios, cleanse your conscience limpiará tu conciencia from dead works de obras to muertas serve God? para servir a Dios? So it's through his priesthood Y es acerca de su sacerdocio and his sacrifice y su sacrificio, that you can approach God de que tú puedes hablar con Dios, tú puedes acercarte a Dios. and nothing else. Y no hay nada más. There is no other priest No hay otro sacerdote through which we approach God, por el cual podemos acercarnos a Dios. and there's no other sacrifice Y no hay otro sacrificio that cleanses our sins. que limpia nuestros pecados. And this is the center of the Christian faith. Y ese es el centro de la creencia cristiana. Without this, Sin esto, we look for something else buscamos otra cosa. by which we can be accepted by God, Sin esto, buscamos otra cosa por la que podemos ser aceptados por Dios. by which we can come to God. Otra cosa que nos puede facilitar acercarnos a Dios. We look for another human. Buscamos a otro humano, We look for another sacrifice. buscamos por otro sacrificio. We try to get our own works Tratamos de hacerlo por nuestras propias obras. so we can get to God. Así que podemos ir a Jesús, podemos ir a Dios. But Jesus closed the old covenant. Pero Jesús cerró el Antiguo He, Testamento. he fulfilled it, Él lo cumplió and he started a new covenant y Él empezó un nuevo pacto, through which now we can approach God confidently por el cual ahora podemos acercarnos a Dios confiadamente, because his sacrifice porque su sacrificio was enough no fue suficiente, completely
El sacrificio de Jesús fue suficiente completamente for our hearts, por nuestros corazones, for our minds, para nuestros corazones, para nuestras for our mentes, spirits, para nuestros espíritus, for our bodies, para nuestros cuerpos and for our eternal life. y por nuestra vida eterna. There is no other way to eternal life No hay otra forma a la vida eterna. because there's no forgiveness without the blood. No hay perdón sin sangre. There is no presence of God without Jesus Christ No hay presencia de Dios sin Jesucristo, because he is the one that gives us access to his presence. porque Él es quien nos da acceso a la presencia de Dios. It was when Jesus died Es cuando Jesús murió that the veil in the temple que el velo del templo was torn in two, fue partido en dos and now the presence of God y ahora la presencia de Dios became accessible to all of humanity. comenzó a ser accesible a toda la humanidad. And it was his blood when his blood was shed. Y era cuando su sangre fue derramada. Jesus went to the grave. Jesús fue a la tumba, He was raised from the dead. Él fue resucitado de la muerte And then with his own blood, y bueno, con su propia sangre, he ascended into heaven, Él fue al cielo, opening up a way abrió un camino for everyone who believes in him para cada uno que crea en Jesús, to enter in right after him. para entrar al cielo después de Él, Through his blood por medio de su sangre and through his flesh. y por medio de su carne. And so that now, Así que ahora, at any point, en cualquier punto, we can approach God podemos acercarnos a Dios, because the blood covers us, porque la sangre nos limpia, because Jesus gave final sacrifice porque Jesús dio un sacrificio final for it, for for multitude of sins, por una multitud de pecados, that the blood is more than enough. que la sangre es más que suficiente. And him as a priest, Y Él como sacerdote, we can now see God exactly as he is. ahora podemos ver a Dios exactamente como es por medio de que Jesús es ahora nuestro sacerdote. And now God sees us, Ahora Dios nos puede ver a nosotros, not by our sins, no por nuestros pecados, but through Christ's righteousness pero por la justicia de Jesús and through his blood. y por su sangre. Amen. Amén. Amen. Amén. Okay, and now, Okay. Claudia, I have to leave right now. Y él va a tener que retirarse de la clase. You can say goodbye. Goodbye. I love you guys so much. Yo los amo a ustedes muchísimo. It's such an honor to speak to you, Es un honor hablarles a ustedes and an honor to serve you. y un honor de servirlos. Yeah, and I'm excited for the next couple weeks. Y estoy emocionado por las siguientes semanas. I'll keep seeing you guys. Voy a continuar viéndolos And let's approach God y vayamos a Dios with confidence con confianza because we have the perfect priest porque tenemos el sacerdote perfecto, who's finished the work. quien finalizó la obra. Amen. Amén. Entonces voy a continuar yo la clase. Gracias, Speed. Y vamos a resumir lo que Speed nos ha hablado, que es la obra del sacerdote. Vamos a el llamado de un sacerdote en el Antiguo Testamento. Como Speed lo habló, el sacerdote se interponía humildemente entre Dios y el pueblo como una especie de mediador. Él llevaba las esperanzas del pueblo, los sueños, los miedos y los pecados del pueblo ante Dios como su abogado e intercesor. Escuchaba la confesión de sus pecados y rezaba por ellos. Su función principal era ofrecer sacrificios para demostrar el pecado. Era muy real y merecía la muerte al tiempo que pedía a Dios su perdón y luego les daba la bendición de Dios. Ahora vamos a poner esto claro. Un sacerdote, como Spiff nos habló, un sacerdote se encargaba de representar al pueblo completamente. Entonces, este es quien es Jesús ahora para con nosotros. You can leave it there. Para con nosotros. Ese es quien Jesús es para con nosotros. Entonces, todas las funciones de un sacerdote se cumplen en la última instancia en Jesús. Ahora vamos a ver esto. Los hombres, si vemos en el Antiguo Testamento, tenían que confesar a un sacerdote sus pecados. Vamos a Primera de Juan. Tengo un corto tiempo, pero vamos a Primera de Juan.
Vamos a Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Jesús como sacerdote tiene la función de representar a Dios. Ustedes no necesitan, nosotros no necesitamos otro mediador. Y dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Acá está el oficio del sacerdote. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué confesamos nuestros pecados a Jesús? ¿Por qué no le confesamos al pastor? ¿Por qué no le confesamos al sacerdote? Porque Jesús ahora es el único sacerdote y no necesitamos otro sacerdote en esta tierra. Y lo pueden leer en el libro de Dios explicado y lo vemos en las epístolas. Entonces, la función principal de Jesús es el sacerdote. Entonces, ¿por qué es importante ver a Jesús como el profeta y el sacerdote juntos? Y luego vamos a ver la siguiente clase, Jesús como rey. Si solamente vemos a Jesús como un profeta, vamos a ver como alguien que nos muestra el pecado, pero no hace nada respecto a ello, solamente nos condena, lo cual no es Jesús. La Biblia dice que en Juan capítulo 3, dice que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Y el sacerdote, esa es la posición que Jesús hizo cuando fue a la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, fue nuestro sacrificio, fue nuestro cordero inmolado. Tenía que haber un derramamiento de sangre. Eso vamos a estudiar en unas clases futuras y creo que lo van a estudiar también en el libro de Romanos. Tuvo que haber un derramamiento de sangre para que haya perdón. Y Jesús, como sumo sacerdote, dijo, yo sé que tengo que dar un sacrificio. Yo mismo seré el sacrificio. Y yo soy el cordero perfecto. Yo no he pecado. Yo soy limpio. Yo mismo seré el sacrificio. Yo derramaré mi sangre. Yo resucitaré y yo seré el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, no necesitamos otro sacerdote, sino es la sangre. Entonces, cuando vemos a Jesús como sacerdote, vemos a alguien que tomó nuestros pecados y los limpió. Nos limpió de dentro completamente y nos dio acceso a Dios. Entonces, cuando leemos cuando leemos a Jesús en los evangelios, vemos a que Jesús está diciendo, tienes que arrepentirte de tu pecado. Tu palabra su sí sea sí, tu no sea no. Haz esto, lo otro. Les digo una parábola. Este es el reino de Dios. Les exhorto, les corrijo. Pero luego viene Jesús y dice, ven el pecado, ahora yo soy el que los puedo limpiar. Yo soy el que los puedo limpiar y les voy a dar un acceso al Padre que nadie ha podido hacerlo. Nadie en el Antiguo Testamento ha tenido un acceso al Padre, a Dios, como lo tenemos nosotros por medio de Jesucristo, por medio de su sangre. Porque cuando Dios nos ve por medio del sacerdote llamado Jesús, sumo sacerdote. Y él dice, yo soy la representación del pueblo. Y Jesús es santo, puro y él es merecedor de esa posición. Por lo tanto, nosotros, al Jesús ser nuestro sacerdote, nos hacemos merecedores y podemos acceder a la presencia de Dios completa. Yo he sido directora de alabanza y he dirigido la alabanza en diferentes iglesias en Perú, en los Estados Unidos y también, bueno, he viajado a diferentes países, pero muchas veces tenemos esta cuestión que cuando venimos ante la presencia de Dios a cantar, pensamos que debemos obtener la presencia de Dios. Pensamos que debemos llegar a un punto en el cual la presencia de Dios pueda venir, pero es diferente cuando la Biblia nos dice, porque no nos guiamos por nuestros sentimientos, nos guiamos por la palabra, y la palabra dice, vengamos confiadamente al trono de gracia, vengamos confiadamente. Y luego dice que el velo se partió, y ahora la presencia de Dios es accesible a todos los que creen en Jesús, porque ahora Jesús fue el sacrificio. Entonces, cuando vamos a dirigir la alabanza, si hay alguno que es líder de adoración o es pastor de una iglesia, tienes un equipo de líderes, tienen que estar confiados en la presencia y en el sacrificio de Dios, porque la fe es importante. El justo por la fe vivirá. Por la fe accedemos a todo lo que Jesús tiene. Cuando venimos ante la presencia de Dios con confianza, con gozo, con alabanza, adorándole, sabiendo que hemos sido lavados, limpiados por la sangre de Jesús, créanme que es una diferente posición que venir diciendo, oh, yo solamente soy un pecador. Oh, yo no he sido limpio completamente. Pero si Jesús fue el sacerdote quien te limpió, al llamarte un pecador, al llamarte sucio,
me estás diciendo que Jesús como sacerdote no hizo bien su trabajo, porque ese era el oficio de un sacerdote. Ir delante de Dios, contarle tus pecados y pedirle que te perdone. Jesús hizo eso en la cruz. Y si vamos y decimos, soy un pecador, soy sucio, soy esto, soy lo otro, estamos diciendo, Jesús como sacerdote nos falló. Pero vemos un sacerdocio perfecto, un sacerdocio efectivo en la Biblia, en el libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento, donde Jesús realmente te limpió por su sangre. Y dice que accedemos, dice que la salva es por fe y por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si tú recuerdas tu pasado, está bien recordarlo, pero recuerda que Jesús ahora es tu sumo sacerdote. Y por eso Juan dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es un constante vivir estando consciente de la sangre que nos limpia, que constantemente nos limpia y nos limpió. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando mostramos nuestras perspectivas porque Jesús fue un sacerdote que cumplió su labor y la hizo efectiva. Tú ahora, delante de Dios, por medio de su sacerdocio, estás limpio y sin mancha delante de Él. ¿Es posible creerlo? Solamente se puede recibir por fe. Solamente se puede recibir por fe esta grandiosa verdad y ese es el evangelio, por eso son las buenas nuevas. Ahora, todos los que creemos en Jesús podemos acceder a la presencia de Dios con confianza, sin condenación, sin culpa, sin dolor, sin muerte. Podemos ir a la presencia de Dios por la sangre que fue derramada por Jesús en la cruz, la sangre de Jesús derramada. Entonces, hay que estar conscientes, número uno, de que Jesús fue un profeta. Él actuó como un profeta, estuvo en el oficio de profeta, pero luego tenemos a Jesús como nuestro sacerdote. Entonces, cuando como líderes nosotros predicamos a Jesús como profeta, esto es lo que Jesús dijo, no mentirás. Se ha dicho esto, hay que recordarles que también tenemos un sacerdote, quien conoce nuestras debilidades. Tenemos en Hebreos capítulo 12, dijo que en Hebreos capítulo 1 dice que no tenemos un sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, más bien tenemos un sacerdote que fue hecho hombre y pasó por todas las tentaciones, pero sin pecado. Pero Él dice, con mayor razón, vengamos al trono de la gracia, a nuestro oportuno socorro. Hay que recordarles a las personas que tenemos un sacerdote que pasó por lo que nosotros pasamos, se hizo carne y Él entiende nuestras debilidades, Él entiende nuestra flaqueza, Él entiende nuestra fragilidad como humanos. Y Él puede ser, y Él pudo ser, y Él es, y Él será el sacerdote perfecto. Él cumplió toda la ley. Cumplió tanto la ley que cerró el antiguo pacto y dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. En mi sangre se basa este nuevo pacto, que es la limpieza de pecados. Y este es el evangelio. Este es el evangelio, que hemos sido limpios por la sangre de Jesús. Pero debemos entender a Jesús como sacerdote para caminar cada día como esa persona que Dios nos ha llamado a ser. Así que si hay una voz de condenación, si hay una voz que te recuerda el pasado, no es Jesús, porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Jesús nos limpió y su sangre es efectiva. Su sangre es efectiva. Y lo podemos ver en nuestras vidas. Y es una limpieza de pecados y limpieza de nuestras conciencias. Limpieza de nuestras conciencias. Y quiero compartir un poco mi testimonio, un poco cuando era joven. No, nunca creí que diría esto, pero sé que ustedes tienen jóvenes que están liderando, que son líderes o autoridad o tienen hijos, y quiero compartir este testimonio que lo compartí la semana pasada. Y voy a compartir cuando estaba en la secundaria. Recuerdo y es muy interesante que acá, como un gran porcentaje también, he dicho que la pornografía en los niños empieza en los Estados Unidos desde los 12 años, lo cual duele muchísimo saberlo. Pero yo recuerdo que cuando estaba en la secundaria veía pornografía y era muy duro porque me sentía condenada. Pero recuerdo que un día fui a las escrituras y fui hecha libre de la pornografía. Quiero que esto cuenten, si tienen que contar a sus jóvenes, lo hagan. Y recuerdo que yo fui limpia, creí que era limpia. Dios me dio la libertad. Y un día
estoy en una reunión de jóvenes y estos jóvenes están hablando de cosas concernientes a ello. Y recuerdo que yo estaba como que yo debería entender este lenguaje. O sea, yo he visto pornografía, ¿no? Yo decía, yo debo entender esto. Y recuerdo que no podía entenderlo. Era como, no entiendo sus bromas, no entiendo su doble sentido, no entiendo. Es como si nunca hubiera pecado. Es como si nunca hubiera vivido esa vida. Y recuerdo que un día estuve orando y fue como un misterio para mí porque decía, ¿por qué no puedo entenderlo? Pero luego leyendo la Biblia, vemos que la sangre de Jesús es la que nos limpia todos nuestros pecados y limpia. Spiff leyó en Apocalipsis capítulo 9. Dice que Jesús, quiero leerlo porque es importante, porque tienen que leerlo a sus jóvenes si están. Vamos a capítulo 9, Hebreos, estoy en Apocalipsis. Tenemos que ir a Hebreos. Quiero abrir Hebreos, capítulo 11, ¿no? Capítulo 9, donde dice que Él limpió nuestras conciencias. Quiero ir a esta sangre. Ujú, ujú. Versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y comparto mi testimonio porque quiero decirles, esto no solamente, esto es cierto, esto es verdad, esto sucede como dice la palabra de Dios, porque mi conciencia fue limpia de obras muertas. No podía entender, no podía comprender, no entendía por qué no podía entender sabiendo mi pasado, pero fue algo que no era consciente en ese momento, no era consciente de la limpieza de la sangre de Cristo que ocurre en nuestras vidas. Y quiero decirles, tenemos una generación de jóvenes que se sienten culpables, que se sienten condenados, pero es cuando predicamos el Evangelio, que Jesús es nuestro sacerdote, que la sangre nos limpia de obras muertas, limpia nuestras conciencias. Muchos tenemos diferentes testimonios, tenemos diferentes pasados, pero es la misma sangre tan poderosa para limpiar nuestras conciencias de obras muertas y hacernos puro. Y recuerdo que estaba orando y recuerdo que vino esta revelación. Jesús, la sangre de Jesús es su pureza y Él nos limpia y somos puros otra vez delante de Dios y limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Y si tienen jóvenes y usted dice, no sé cómo este joven va a ser recuperado, Jesús puede hacerlo y Él puede limpiar su mente de obras muertas completamente, de obras muertas y servir al Dios vivo como lo hago yo hoy en día. Quien sirva al Dios vivo, fui limpia por la sangre, fui restaurada por la sangre y ahora me dedico a servir al Dios vivo y a predicar su evangelio. Lo mismo que puede suceder con cualquier persona que esté en pecado, porque es el oficio de Jesús como sacerdote. Así que esta clase está por terminar y no sé si alguno tiene alguna pregunta. Voy a stop share. ¿Alguna pregunta acerca de la clase? Una pregunta, una duda, un comentario que tengan de la clase. De no ser así, oramos y se da por terminada esta clase. Bueno, hermana, yo muy agradecida por la enseñanza, el poder apropiarme, enriquecerme, aprender y poderme apropiar aún de estas promesas, ¿no? Aún de el no tener este conocimiento tan claro, esta afirmación, ¿no? Que Él es nuestro sacerdote, que Él es nuestro profeta, ¿no? Eso. Wow. Gracias. Gracias, Jenny, por tu comentario. Gracias, Jenny. Sí, es increíble cuando conocemos a Jesús como nuestro sacerdote y nuestro profeta. No sé si alguien más tiene un comentario que quiera dar a la clase o tienen una pregunta. Buenas noches, hermanita. ¿Qué tal? Bendiciones, hermana Claudia. De verdad, se está haciendo más
fuerte, más firme ese fundamento bíblico, ¿no? De que nosotros ya no podemos seguir orando, Señor, soy indigno, Señor, ¿no? Que soy tal por cual, siempre rebajándonos en el nivel bueno, somos humanos, pero sí reconocer que Cristo hizo la obra completa en nuestras vidas, ¿no? Y que hoy somos, pues, como Él dice, ¿no? Somos santos, somos delante de Él, como Él nos ve, ¿no? Porque Dios nos ve así como por medio, a través de Cristo, pues, ¿no? Y Cristo es perfecto y santo. Bien, muy bien. Ah, sí, cierto. Somos santos por su sangre, hemos Sí, sido limpiados por su sangre. sí, Sí, hermanita, quería hacer un comentario o una pregunta. Hablábamos de Jesús como profeta, el profeta en el Antiguo Testamento y el profeta en el Nuevo Testamento, ¿no? En el Antiguo Testamento se levantaban los profetas para hablar la voz de Dios, pues, ¿no? El sí. encargo de Dios al pueblo. Y hoy la función de profeta ya no es igual, ¿no? O sea, el tema es, te pregunto yo, hay iglesias donde se levantan los hermanos y ellos dicen, el Señor dice, y dice la gente, cállense porque el profeta está hablando, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo vemos eso? ¿Cómo respondes a eso? Es una muy buena pregunta y es algo que constantemente estoy contestando esta pregunta justo acá en el seminario y acá en la Universidad de Roberts. Alguien me preguntó recientemente eso, que es muy curioso. El profeta en el Antiguo Testamento era ungido y era la palabra de Dios y nadie podía contradecirlo. Nadie podía contradecirlo porque era la palabra de Dios y solamente Dios le hablaba a él. Cambia que en el Nuevo Testamento todos estamos llenos del Espíritu Santo. Y vemos en el libro de Hechos que dice, los apóstoles escucharon del Espíritu Santo y se hizo esto. Los apóstoles escucharon. Y luego este nuevo miembro, Esteban, Felipe, gente que no era el apóstol, escuchaba al Espíritu Santo y era guiada por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que Jesús ahora es nuestro sacerdote y Jesús es quien nos dice el nuevo revelado. Entonces, hemos visto que el oficio de profeta ha cambiado en el Nuevo Testamento y ahora un profeta es llamado, que podemos hablarlo en un devocional, si desean, puedo hablarlo en un devocional y explicarlo con más detalle, pero un profeta es alguien que se encarga a corregir a la iglesia con la palabra de Dios, que ya está revelada. Este es el punto, no hay mayor revelación. Vamos a Hebreos capítulo 1. Es interesante porque Steve me dijo, quiero tocar esto. Y yo dije, veamos acá en Hebreos capítulo 1. Es muy importante conocer esto. En Timoteo. Y vemos en Hebreos capítulo 1 los primeros versículos. Hebreos es rico en palabras, rico en esto. Pero dice, versículo 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, espérate, vamos a ir lento. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, ¿qué otro tiempo? El Antiguo Testamento. A los padres, ¿quiénes son los padres? Los israelitas en el Antiguo Testamento, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, ahora es el Hijo. Ya no hay una mayor revelación. No hay una mayor revelación que el Hijo. No hay una mayor revelación. Entonces, hay que entender esto en una forma real, que no hay otra mayor, no estamos esperando por la palabra de un profeta que revele algo nuevo. Jesucristo vino, dice que en los otros tiempos eran los profetas, pero ahora es Jesucristo quien es revelado. Entonces, el oficio aquí ahora en el Nuevo Testamento, el profeta se encarga de mantener la iglesia centrada en Jesús. El profeta es quien se encarga de instruir, tal vez corregir. Y sí, hay palabra de profecía, pero vemos que los dones de profecía se dan en el Nuevo Testamento. Y no solamente eso, sino que cuando un profeta habla, debe ser una confirmación de lo que ya hemos escuchado de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Ya no dependemos de un profeta para escuchar la palabra de Dios, porque dice que ahora el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y vemos en el libro de Juan
que dice, ustedes no necesitan que otros enseñe, porque la unción del Santo vive en ustedes y es el que les enseña todas las cosas. Entonces, esta parte de que el profeta es quien tiene la última palabra y nadie lo puede contradecir, no es en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el oficio de un profeta, que son de los 5 ministerios, se encarga de instruir a la iglesia, se encarga de enseñar a la iglesia, se encarga de mantenerlos en la revelación de Dios, quien es Jesucristo. Ellos deben estar predicando a Jesucristo. Ellos deben estar enseñando a Jesucristo. Ellos deben estar manteniendo a la iglesia centrada en Jesucristo, corrigiéndolos. No te vayas por acá, no te vayas por esta doctrina. Jesucristo es suficiente, no a las obras muertas, la gracia es suficiente, no a que somos pecadores, porque ya somos, nos hemos sido limpiados por la sangre de Jesucristo. Eso es lo que hace un profeta. Mantiene. De que se mueve en profecía, se mueve en profecía. Pero la profecía debe ser una confirmación que ya le habla del creyente. Y yo les quiero comentar un poco de mi vida cristiana, cómo yo escucho de parte de Dios una palabra que siento que es el Espíritu Santo quien me está guiando, estoy entendiendo lo que el Espíritu Santo está queriendo decirme. Luego viene un profeta y me confirma la palabra, alguien que se mueve en profecía. Pero ya no está esto de que el profeta dijo tal, y no importa lo que tú digas, no importa lo que la Biblia, tal vez la Biblia no lo habla, no sé, no me interesa mucho, el profeta lo dijo. Entonces, la función de un profeta ahora en los 5 ministerios en la iglesia se encarga de corregir. Vemos en el PPT que yo envié que hay una parte donde dice acá, ¿cuál es el oficio de un profeta? Y el oficio de un profeta era revelar a Dios hablando la palabra de Dios, que es ahora Cristo revelado. Cristo ahora es la palabra de Dios. Y era valiente y audaz y estaba dispuesto a enfrentarse a toda una nación para confrontar el pecado y ordenar el arrepentimiento y gritar la palabra de Dios. Por ejemplo, como Apocalipsis, cuando viene la revelación de Cristo y él habla sobre Jesús y cómo Jesús está llamando a la iglesia a volver a Jesús. Entonces, él lo puedo hablar con más profundidad, un devocional, pero no sé si respondí la pregunta, Elida, que en el Antiguo Testamento el profeta tiene la última palabra y es el único que escucha de Dios. Entonces, si alguien escuchaba el Antiguo Testamento a alguien, un profeta era, esta es la palabra de Dios y esto es. Pero en el Nuevo Testamento, en Hebreos 1 nos dice que Dios nos habló por medio de muchos profetas en los anteriores tiempos, pero ahora es el Hijo. Ahora Él nos habla a Jesús. Ahora Jesús es el que tiene que ser revelado y el que tiene que ser predicado. Entonces, alguien que tiene el oficio de profeta es un maestro, es como un maestro que enseña, instruye y corrige a la iglesia para que no se vaya por otros vientos de doctrina. No sé si Hermana, Confirma lo que está escrito en la palabra. Ujú. Él tiene que afirmar lo que está escrito. No hay más, Ajá. esto me dijo el Señor y esto es y punto. Porque eso era el Antiguo Testamento. Ahora la Biblia dice que tenemos la unción del Santo y no necesitamos, él dice, no necesitamos o no es vital que alguien nos enseñe porque tenemos la unción del Santo. Ahora, Dios llamó a maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. ¿Para qué? Para que construyan la iglesia, para que sean los que ayudan al cuerpo de Cristo, enseñan y orientan al cuerpo de Cristo. Entonces, ese es un oficio del profeta. hermana, Sí. cuando decimos que el profeta hablaba de parte de Dios, es decir, es como estar escuchando la voz de Dios a través del profeta en el Antiguo Testamento, ¿no? En el pasado, ¿verdad? Y hoy el profeta bueno, la función profética se puede decir, ¿no? La función que cumple ahora el profeta es de solamente decir lo que ya está revelado, no nos trae nada nuevo, no nos trae, por decir esto está diciéndote Dios a ti, que esté fuera de la Biblia, sino que Él revela lo que está en la Biblia, confirma lo que está en la palabra de Dios, ¿no? Que es así como lo entiendo. Exacto. No sé si se cortó. Déjame volver a mi cámara. Es más, lo que sí, está perfecto, porque Jesús es la revelación. Él es todo lo que esto es lo que profetas estaban hablando. Era Jesús. Y si Él habla algo, debe ser concerniente a revelado de la palabra, siendo Jesús. Tiene que revelar a Jesús. Nada nuevo trae un profeta, nada nuevo. Por eso que nosotros tenemos que estar atentos, ¿no? Porque hay muchos que se levantan y dicen, el Señor tiene una palabra para ti. Bueno, pues una palabra, pero que tiene que confirmar lo que dice la Escritura, no algo nuevo, no va a decir por decir, ¿no? El Señor ha mandado, ¿no? De que
de que tú ores 40 días, bueno, es lo que dicen. Pero bueno, en la oración el Señor nos demanda orar todo el tiempo, ¿no? Días o tiempo, yo creo que ya eso está. Hay exhortación. El profeta también está llamado a exhortar al pueblo de Cristo. Oren más. Creo que tienen que, la adoración tiene que ser de esta manera. También está llamado a exhortar, Claro. pero no a dar. Justamente es muy bueno cuando usted dice que es el que nos hace que vayamos en el equilibrio, ¿no? Nos está corrigiendo, nos está mostrando el camino, nos está haciendo que nosotros podamos ir en el camino correcto, ¿no? Sí, Eso es lo que hace. Entonces, ¿podría ser que tiene función profética es el maestro, dice usted? Y el pastor el también. profeta, el pastor también tiene que enseñar, Corregir, también exhortar. pero el profeta es más Confirmar. el que corrige a la iglesia, pero no con nueva revelación, sino con la que ya está dada. No hay una nueva revelación. Y recuerdo que una vez fui a una iglesia, bueno, estuve, creo que fue, no, sí fue un video que vi en iglesia, y vino una persona y dijo que ella era profeta. Y bueno, dijo que ella era profeta, yo no sé. Dios es el que da los dones. ah, Nadie es para juzgar. Entonces, y comenzó a leer un libro del Antiguo Testamento, un versículo muy conocido que dice, y escucharás a los profetas y obedecerás a los profetas. Parte, versículo del Antiguo Testamento. Y ella dijo, y como profeta en este momento yo digo esto. Y a mí me pareció muy interesante. Me pareció muy interesante esa parte. Yo decía, sí, pero eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento estamos llamados por el libro de Santiago que todas las profecías sean probadas por la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento no eran probados porque estaba la palabra de Dios empezándose, pero ahora en el Nuevo Testamento, cuando alguien da una profecía, debemos escudriñarlas, debemos juzgar las profecías. Eso Y- también dice en 1 Corintios, ¿no? En Ujú. 1 Corintios en el 14, cuando se dice que que deben haber para juzgar, ¿no? Si hay alguien que da una profecía, tiene que juzgar 2 o 3, ¿no? Nosotros deben juzgar con las escrituras, exacto. Debe ser juzgada. Entonces, la labor del profeta ahora es más como alguien que tiene el staff, alguien que tiene como el pastor tiene no sé el nombre en inglés, pero su vara, su vara que guía, así es el profeta corrige, el profeta instruye, pero ya no es el que tiene la última palabra y quien da una nueva revelación o te habla ahorita eso. Los dones de profecía se mueven en la iglesia, de hecho que sí, y, y Dios les habla a los que se mueven, los pastores evangelistas. Entonces, sí, entonces no es el mismo, no hay que ver a los profetas de hoy en día con la misma perspectiva que el Antiguo Testamento, ese es mi punto. Oh, el profeta me dijo esto, el profeta me dijo que me vaya a China. Vino un profeta a mi iglesia y me dijo que me vaya, que soy llamada a China. Wow, ¿Dios te ha hablado de eso? No, nunca he escuchado a Dios decirme nada, pero el profeta dijo que vaya a China, entonces voy a comprar mi pasaje la próxima semana. Tenemos un Dios que vive dentro de nosotros y Él también, Él nos habla a nosotros y Él desde el principio siempre quiso habitar entre nosotros para comunicarse con nosotros. Así que no tenemos esta dependencia en otro hombre. No hay ninguna dependencia en otro hombre. No tenemos dependencia en la palabra de Dios. Entonces, no sé si Elida, puedo hablar esto con más detalle con más detalle, mm, con más No, detalle. todo claro, gracias. Sí, espero que esté todo claro. En un devocional voy a comentarlo y voy a explicarlo con versículos bíblicos que yo creo que sería necesario que hable este tema, que comience a nombrar los versículos bíblicos del Nuevo Testamento comparados con los del Antiguo, para que no crean mi palabra, sino que en este centro bíblico lo hemos llamado cristocéntrico, que es, ¿por qué creemos esto? Porque la Biblia lo dice, ¿no? Somos personas que sabemos leer y sí sabemos, también sabemos escuchar y podemos estudiar la palabra de Dios y podemos ser buenos siervos de Dios. Amén. Sí. Estas preguntas, Jenny, ¿me puedes hacer estas preguntas a mi correo electrónico para que te lo conteste con más claridad, para que te dé versículos y todo? Una de las, una de las cosas que me encanta hacer y quiero que sepan que voy a ser profesora en diferentes clases para ustedes es
cada pregunta que ustedes me dan, mi labor como profesora es responderle con escrituras. Yo no les puedo dar mi opinión. Yo no estoy en este Bible School, yo no estoy en este centro bíblico para contarles mi opinión acerca de la Biblia, sino que estoy aquí como profesora para darles palabra, para mostrarles en la palabra. Así que si me lo envías sería increíble. Gracias por preguntar, me encanta tu pregunta y te lo voy a contestar con versículos bíblicos y con la palabra para que esta es la cultura del Centro Bíblico Ruach. Nosotros no damos opiniones, nosotros decimos lo que está en la palabra y explicamos el contexto histórico y todo, pero esto es basado en la palabra de Dios. Sí. Entonces, como ya anunció, hoy no va a haber capilla y la próxima semana ya se anunció, estoy segura que ya se anunció, la próxima semana la capilla será el viernes y tenemos una invitada especial, se llama Chloe Reed, y ella es una mujer misionera. Ella ha ido a Australia, ella ha ido a diferentes países, Egipto, ella ha ido a diferentes países a predicar la palabra de Dios, ella es evangelista y estaba diciendo, necesitamos traer a una mujer poderosa y ella va a venir y va a dar la palabra el próximo viernes. Así que estamos emocionados por esto. Así que tengan un buen resto del día. La próxima semana, el viernes es la capilla, el miércoles tienen clase. La próxima semana, hay que recordar eso. Así que nos vemos, hermanos. Cuídense.